Bien, entonces el día de hoy, 24 de agosto del presente año 2020, damos inicio a nuestra sesión de introducción, sesión número 1, porque si bien la sesión pasada ya estuvimos coordinando, conversando, hicimos las presentaciones del caso, etcétera, pero aún así no pudimos avanzar con la clase porque había muchas personas que no estaban todavía incorporadas. Así que no tenía mucho caso el haber grabado nuestra clase, ya, pero el día de hoy sí ya estamos grabando, ya estamos dando inicio oficialmente, ya vamos a hablar de nuestra unidad didáctica y etcétera, ya. Entonces lo primero que vamos a hacer es coordinar con ustedes para que puedan formar dúos, porque en base a ello vamos a trabajar la organización y la constitución de una empresa. Ya, salvo que alguien lo quiera hacer de manera completamente individual y no haya forma de formar un dúo, ya, pero la idea es formar dúos para poder trabajar la organización y constitución de una empresa. Ya, entonces yo les voy a dar estos 5 minutos para que ustedes puedan coordinar entre sí y determinar con quién se podrían duar para poderlos yo agregar aquí y luego pasamos a hablar de nuestro tema, ya de en qué va a consistir nuestro curso exactamente. Ya, igual estoy aquí, ya, simplemente voy a quitar mi cámara y mi audio para poder coordinar la formación de los grupos, ¿ya? Bien.
Bien, jovencitas, no son muchas, así que me imagino que ya están conformadas. A ver, cuéntenme, ¿quién va a trabajar con quién? Yo, Miss, con Priscila. Listo, entonces es Leslie Morán con Priscila. Priscila, ¿qué es ella? Priscila Heredia. Heredia. Heredia, sí. Listo. Número 2, ¿quién más? Miriam. Cintia Ciancas, Miss. Sí. Miriam con Cintia Ciancas, ¿sí? Sí. Ya, Miriam Cisneros con Cintia Ciancas. Ya, ¿quién más? A ver, por aquí, Leslie. Leslie Calle. Mireya Martínez. Bueno, comuníquenles a sus compañeras, por favor, que necesito saber los dúos que tenemos aparte de ustedes, ¿ya? Están en el aire Jade Zócola, Mireya Martínez, Jacqueline Tineo y Leslie Calle, ¿ya? Entonces necesito que me confirmen. Bueno, listo. Entonces vamos a revisar en este momento cuáles son los indicadores. ¿Por qué tenemos esos dúos? ¿Por qué nos vamos a conformar de esa manera? Miren, van a ser 3 notas a lo largo del presente curso. Les voy a mostrar. Aquí estamos aquí estamos en, en el Q10 y aquí tenemos nuestros principales indicadores, los 3 sobre los cuales se van a basar nuestras notas, ¿no? El primero, la idea de este curso es aprender a formalizar una empresa. ¿Cómo lograríamos constituir un negocio? Sí, tanto en términos legales como en términos administrativos. Ya, esa es la idea. Ya, para que si mañana más tarde nosotros queremos, podamos formar nuestro propio negocio o bueno, podríamos trabajar como dependientes de una empresa, pero teniendo claro cómo es una empresa, cómo podríamos conformarla, cómo podríamos legalizarla, etcétera. Ya, entonces esa es la idea de nuestro curso y es por eso que necesitamos trabajar sobre una determinada empresa, ¿de acuerdo? Esta empresa obviamente la idea sería nosotros pensar en crear una propia empresa y de qué forma la crearíamos, cómo la haríamos. Por eso es que he pedido que nos duemos, ¿no? Porque 2 cabecitas siempre piensan mejor que una y al menos en estos términos en los que nos encontramos en el tema de la virtualidad, es muy importante porque a veces a una persona no le funciona el Zoom y a la otra persona sí. A veces a una persona se le complicó para colgar el material y a la otra persona no. Y entonces es importante ese dúo porque entre las dos se podrían ayudar. ¿Ya? Bien, entonces... el primer indicador dice, identifica el entorno empresarial y sus tendencias de crecimiento a nivel local, regional, nacional e internacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a conocer cómo es una empresa. Ustedes ya han llevado, estamos ahora en 2005, ¿no? Ustedes son 2005, perdón, 2005, 205, sí, son quinto ciclo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, correcto. Entonces, ustedes ya han llevado algún curso que tiene que ver con el tema de la legalización de perdón, han llevado cursos que tengan que ver con la empresa, ¿sí? Con cómo es una empresa, qué son las empresas, la parte de producción, cadenas productivas, nada de eso. No. Entonces, aquí vamos a aprender a conocer todo lo referente al entorno empresarial.
lo que es una empresa, todo lo que tiene que ver por dentro y todo lo que significa el entorno de la empresa. Tanto ese microentorno, es decir, aquellas cosas que están muy cercanas a la empresa, como ese macroentorno, es decir, aquellas cosas que aparentemente no tienen mucho que ver, pero que si nosotros visualizamos bien, en el fondo sí van a influir muchísimo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con el paso de los días, ¿ya? Ese es nuestro primer indicador, ¿ya? Y sobre él vamos a trabajar. El segundo indicador dice, identifica e interioriza las competencias empresariales, así como la legislación vigente, perdón, que las regula y ampara. Es decir, aquí ya vamos a ir conociendo cuáles son las principales normas que rigen la empresa, la constitución de una empresa, para ver de qué manera una persona natural o jurídica ya decide formalizarse. ¿De acuerdo? Y finalmente reconoce la nueva organización empresarial dentro del concepto de cultura de calidad. Aquí vamos a aprender ya, ya sustentaríamos la parte final, sustentaríamos cómo se constituye una empresa, ya esa empresa que nosotros estamos pensando que se podría formar, ya sustentaríamos en la parte final, en el indicador final, ¿no? Cómo nosotros estaríamos dispuestos a constituirla legalmente, ¿ya? Entonces, esa es la idea de nuestros 3 indicadores. Son 3 notas, ¿sí? La nota de participación va a incidir en los indicadores en los cuales ustedes puedan estar más bajas de pronto, ¿no? Para ayudarles a subir la nota. ¿Ya? Entonces, definitivamente la participación en clase es un apoyo importantísimo. ¿Ya? ¿Qué más? Nada ya. Entonces nos vamos a la parte teórica, ¿sí? Y ya luego les digo qué es lo que espero como producto para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, les voy a compartir aquí nuestra primera diapositiva. ¿Ya? A ver, este es nuestro curso. ¿Sí se ve con claridad la diapositiva? Sí, Miss. Correcto. Entonces, aquí están mis diapositivas y aquí están mis datos completos, ¿sí? Incluyendo mi correo electrónico. Cualquier cosa que quieran consultar lo pueden hacer al correo directamente como medio oficial, ¿ya? Y también en el Q10 vamos a subir los trabajos que sean necesarios. Y finalmente, como último recurso, me pueden escribir al grupo de WhatsApp que hemos creado, ¿ya? Pero eso como último recurso. Los documentos ahí sí no me los envíen porque no los voy a revisar. Ya, justamente hace un minuto estaba coordinando con unos jóvenes que me han enviado un material y no les aparecen sus notas justamente porque yo no les he revisado debido a que me lo han enviado al WhatsApp y yo no lo encontraba. Entonces, el WhatsApp es un medio muy informal, ¿no? Donde cualquier mensaje es muy sencillo de borrar o se puede extraviar o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, el WhatsApp no es un buen medio, ¿ya? Por eso aquí está mi correo electrónico y, bueno, cualquier otra cosa la podemos subir al Q10 también. ¿Ya? Entonces vamos a empezar teniendo claro cuál es la idea de esta unidad didáctica. Ya cuando nosotros pensamos en la unidad didáctica de organización y constitución de empresas, pensamos en cómo es constituir un negocio, qué significa constituir un negocio, qué pasos y procedimientos se tienen para constituir un negocio. ¿De acuerdo? Pero no vamos a ver los procesos de producción, no vamos a ver las cadenas productivas, no, vamos a ver los términos legales y administrativos para constituir un negocio, ¿ya? De tal manera que cuando yo termine este curso, yo sepa que
si deseo formar mi propia empresa, lo puedo hacer y de qué manera, cuáles son los pasos sencillos que yo tengo que realizar estando aquí en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de la realización de este curso. ¿Ya? Entonces, las empresas que tenemos aquí, perdón, las imágenes que tenemos aquí son imágenes de empresas. ¿Ya? ¿Quién no ha escuchado hablar de Alicorp, de la Curazao, de las empresas Vencedor, de RPP Noticias, de Tiendas F, de los grifos PEXA, ¿no? De la telefonía móvil Nextel, de Carsa, de Donofrio, de Procter & Gamble, ¿no? ¿Quién ha visto las empresas que aparecen aquí? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos estas imágenes, muchas personas levantarán la mano y dirán, ah, bueno, esas imágenes son de empresas, son de marcas, son de empresas. ¿Qué es una empresa? ¿Cómo definirían ustedes una empresa? A ver. Es una organización o sociedad que pueden ser una o dos personas para tener para vender algo en común. Ya, es una organización que puede ser de una sola persona o más de una sola persona para lograr un objetivo común. Correcto. Vamos a ayudarle a Leslie a complementar la idea. Ese objetivo común será social, religioso, cultural. ¿Qué tipo de objetivo común será? ¿A qué nos referimos cuando Leslie hablaba y decía un objetivo común? ¿Qué tipo de objetivo? Social. Social, un objetivo social. Entonces yo podría decir que si yo me uno con Leslie, por ejemplo, y con Mireya, ¿no? Y digo, bueno, vamos a, a ir con nuestros carteles a luchar por el bienestar de la mujer, porque se eliminen los feminicidios y se acabe con esto. Nos estamos uniendo para una empresa. No, 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 no es cierto. Entonces ese objetivo no es social. Mire, tiene que ver también con lo social, porque los que se unen son personas, son seres humanos, y cuando dos o más seres humanos se unen o están juntos, estamos hablando de que son sociales, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí está bien lo que responde Mireya, pero no es exactamente el fin principal de la empresa. ¿Cuál sería ese objetivo, ese fin principal? Si yo me uno con Leslie y con Mireya, ¿ya? Y digo, voy a formar, chicas, con ustedes una empresa, ¿qué les parece? ¿En qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que creen que deben tener para que las tres formemos una empresa? ¿En qué piensan cuando hablamos de formar una empresa? O si, bueno, si alguna de ustedes tiene esposo, creo que sí, ¿no? Varias. Si su esposo les dice, oye, Chola, ¿sabes qué? Sería bueno ir formando una empresita. ¿Qué opinas? ¿Ustedes en qué piensan de inmediato? generar un ingreso para Piensan nuestra en el familia. dinero, ¿cierto? Piensan en que se va a generar un ingreso, perdón, ¿cierto? Los ojitos se les pone como los ojitos del rico MacPato, ¿no? $2 en cada pupila, ¿no? En eso se piensa. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Ese objetivo común del que nos hablaba Lewis, del cual se unen las personas cuando forman una empresa. Se organizan para lograr un objetivo común, decía Lewis. ¿De qué tipo? Lo acabamos de decir.
¿De qué tipo? ¿Cómo dijo Miss? Que no lo entendí. Disculpe. Ya, tú acabas de decir que una empresa es una organización de personas que se unen para lograr un objetivo común. Ya, yo les digo, ¿qué tipo de objetivo es? Decíamos con Mireia que no es un objetivo puramente social, porque no nos estamos reuniendo con el fin de lograr un objetivo social, sino otro tipo de objetivo. ¿Qué tipo de objetivo es? Un objetivo económico. Económico, por supuesto. ¿Ya? El fin de la empresa o el hecho para lo cual está creada una empresa es para lograr un objetivo económico, básicamente. Que después estemos hablando de que hay que organizarse y que somos un tema social, que hay que apoyar al bienestar común, que podemos decir cosas maravillosas acerca de la empresa, pero el principal objetivo por el cual la empresa ha sido creada o es creada es para lograr un objetivo económico, ¿ya? Definitivamente. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. A ver, participaron Morán y Martínez. Entonces, seguimos. ¿Ya? Sin embargo, la empresa está constituida por diferentes áreas, no solamente el área económica. Es verdad que lo principal, el punto principal de una empresa es la generación de riquezas. Sin embargo, la empresa definitivamente está conformada por áreas que tienen que ver con las compras, porque obviamente la empresa necesita proveedores de los cuales adquirir, ¿sí? La principal materia prima para empezar a producir. Aparte de las compras, necesita recursos humanos, es decir, personas que trabajen dentro de la empresa, tanto si trabajan como mano de obra solamente o si trabajan también como área administrativa, ¿no? La secretaria, el gerente, la persona de caja, los vendedores, ¿no? Todos ellos conforman los recursos humanos de la empresa, ¿ya? Otro tema importante es el tema de la producción, otra área importante, ¿no? En la producción se van a realizar diversos procesos que van a hacer que la materia prima vaya atravesando diversas fases hasta que se convierta en un producto terminado. ¿De acuerdo? Otro tema que tienen que ver las empresas y que a veces lo desarrolla una persona, una determinada área, o a veces el mismo jefe de recursos humanos o una de las personas que se encuentran dentro de la empresa, porque a veces las empresas no son muy grandes, esta persona se dedica al control de la gestión de la empresa. Algunas veces es un área, algunas veces es parte de una de las áreas, pero siempre hay alguien que necesita ejercer la supervisión y el control de la empresa a fin de que se determine si las cosas se están manejando adecuadamente o no. ¿Ya? Otra área importante dentro de la empresa es el área de marketing. Marketing es, en términos castellanos, se puede decir, eh, el mercadeo de la empresa, es decir, cómo mi empresa da la cara frente al público. ¿De acuerdo? Ese es hacer marketing, ese es tener la idea de vender la empresa, ¿no? Hay empresas que son muy bonitas, muy interesantes, muy productivas, muy tecnológicas, muy lo que quieran, pero nadie los conoce, ¿no? Y por eso sus ventas son escasas en comparación a todo lo bueno que tienen por dentro. Entonces, nadie los conoce porque estas empresas no han hecho un adecuado plan de marketing. No se han promocionado, no han puesto un local de manera adecuada, no han hecho la suficiente publicidad, ¿no? Su local de venta no tiene el adecuado merchandising, es decir, no han puesto la
forma atractiva de que los clientes la conozcan, etcétera, ¿no? Entonces, el área de marketing es muy importante porque permite dar la cara frente al público. ¿De acuerdo? Bien. Otra área importante, muy importante, es el área comercial o de ventas. ¿Ya? Hay empresas que necesitan más esta área que otras, ¿no? Una buena cantidad de empresas, una gran cantidad de empresas necesita esta área mucho más que las otras, ¿no? Por ejemplo, una clínica no necesariamente tiene que contarle a todo el mundo o salir a buscar a los clientes por el exterior, porque la clínica que ponga su publicidad de manera adecuada ya es importante y la gente sabe que si se enferma puede ir ahí, ¿no? Tendría que ser una adecuada publicidad, eso sí, ¿no? Pero tampoco es que los médicos salgan a buscar enfermos, ¿no? O gente especializada salga a conseguir enfermos por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, una institución educativa, como la nuestra, por ejemplo, sí necesita que las personas salgan a explicarle a la gente todo lo que hace y, por lo tanto, a conseguir los clientes para la cartera de trabajo, ¿de acuerdo? Un restaurante no es necesario, no es tan necesario, ¿no? que salga el área de ventas como si lo sería una tienda de ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, hay empresas que necesitan mejorar o incrementar más el área comercial o de ventas que otras, pero es una de las áreas más importantes para lograr la adquisición de clientes para la propia empresa. ¿Ya? El área administrativa es el área donde se canalizan todas el papeleo de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, la administración es tan interesante como lo es la mano de obra, porque papelito manda, ¿no? Entonces, si las personas de la empresa, los dueños de la empresa, las personas que trabajan en la empresa, quieren demostrar algo, quieren recibir algo, quieren entregar algo, ¿no? Quieren reclamar algo. Todo eso, de alguna manera, van a tener que lograrlo mediante papeleo, mediante documentación. ¿Ya? Por lo tanto, todo eso lo realiza un área administrativa. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener un área de administración en la empresa. El área de finanzas ni se diga, porque si estamos hablando de temas económicos y estamos diciendo que las empresas han sido creadas para generar ingresos, que su principal fin es la economía, entonces obviamente el área de finanzas es una de las áreas más importantes. No necesariamente se llama así en todas las empresas, ¿no? Hay empresas, perdón, que le llaman la tesorería, ¿no? Yo tengo mi tesorero. Hay otras empresas que le llaman mi área de caja, ¿no? Hay otras empresas que le llaman incluso mi área de administración, mi administrador. No es el administrador, es un área puramente de dinero, ¿ya? Pero es un área que tiene mucho que ver en la parte, en la fundamentación de una empresa, ¿ya? Otra de las áreas muy, muy importantes y que canaliza todo, pero que no necesariamente está o debería estar fuera de la administración, si podrían formar una sola área, es la dirección o gerencia, ¿no? Lo que pasa es que toda organización siempre debe tener a alguien que haga cabeza. Y ese alguien que haga cabeza no siempre o no necesariamente tiene que ser el dueño. Hay grandes empresas donde los dueños no tocan nada que ver con las áreas. Ya, ellos están fuera y solamente se reúnen periódicamente, obviamente, con el administrador o con el gerente o gerentes, administrador o administradores de las diversas áreas, ya, para coordinar qué es lo que hacen, qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan
de cada una de las áreas, ¿ya? Pero no siempre los dueños tienen parte ejecutiva en la empresa, ¿no? Para eso están los directores, los gerentes o los administradores, ¿de acuerdo? Y obviamente no lo han puesto aquí porque no forma parte generalmente de la organización de la empresa, pero sí está a un ladito o detrásito como sosteniéndola, que es el área contable. Ya, el área contable es muy importante dentro de la empresa porque el área contable mide los resultados de la empresa y esos resultados le van a servir a la gerencia o a la dirección para que tome las principales decisiones conjuntamente con los dueños, si es que no son ellos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es más o menos, estas son las áreas, no es la forma como se organiza una empresa. La forma como se organiza una empresa lo vamos a ver en el organigrama, cuando entremos a esa parte, ¿ya? Pero esto no es un organigrama. Este gráfico lo que nos dice ahí es las áreas con las que cuenta una empresa para poder trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, aquí está la cita de donde se ha obtenido esta definición tan bonita y tan importante, ¿no? La empresa es el conjunto de personas que aportando unas capital, que son los bienes, es el dinero, etcétera, otras trabajo, ¿no? Que son las personas que trabajan dentro de la empresa, se proponen bajo una organización común, ¿no? Porque la empresa siempre es un sistema organizado, el logro de unos determinados objetivos que constituyen el fin de la empresa y que se legitima por el doble hecho de añadir valor económico, es decir, crear riqueza y prestar unos servicios a la sociedad en la que la empresa está ubicada. Por eso lo que decía Mireia no estaba errado, o sea, ella hablaba de que la empresa tiene un fin social y por supuesto que lo tiene, que no es el principal fin, porque el principal fin, el corazoncito de la empresa es añadir valor económico, generar riqueza, ¿ya? Ese es definitivamente el principal fin, ¿ya? Pero no estaba equivocada cuando decía que la empresa tiene un fin social. ¿Por qué? Porque la empresa debe estar al servicio de la sociedad para brindar sea los bienes o los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas que conforman esa sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa es el conjunto de personas que aportan capital o trabajo y se proponen el logro de determinados objetivos. ¿De acuerdo? Además, es legítima por el hecho de añadir valor económico, o sea, crear riqueza y prestar un servicio social. ¿De acuerdo? Eso es la definición de una empresa. ¿Ya? Ahora, aquí tengo yo unas preguntas para ustedes. ¿Se imaginan qué pasaría si no hubieran empresas? Por un lado, ¿cómo obtendríamos los satisfactores? Es decir, si sabemos que la vida pasa por el hecho de que tenemos necesidades, ¿ya? No es que no las podamos satisfacer, hasta las personas más adineradas, más acaudaladas, tienen necesidades. Ya, por lo tanto, las empresas están ahí para satisfacer esas necesidades, ¿sí? ¿Cómo obtendríamos estos satisfactores de las necesidades si no hubieran empresas? ¿Sí? Encima, ¿de dónde se generarían los ingresos? ¿Verdad? ¿Cómo sería nuestra ciudad si no hubieran empresas capaces de satisfacer
las principales necesidades, cómo sería nuestra calidad de vida. Listo. ¿Quién quiere ir explicando cada una de estas 4 características que implicarían al final la importancia de la existencia de las empresas? Las empresas existen, ¿sí?, para que podamos lograr respuesta a estas preguntas. ¿Ya? Entonces, mírenlas con detenimiento y cada persona levante su manito y dígame qué es lo que piensa al respecto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién dijo yo? ¿Quién va a responder? Yo, mi. A ver, vamos a ver. ¿Quién es yo? Leslie. Leslie Morán, a ver. Muy bien. ¿Qué ¿Cuál de pasaría estas si no hubiera preguntas? empresa? Ujú. ¿Cuál de esas preguntas? ¿Cómo sería nuestra ciudad? A ver, cuéntame. Sería una ciudad muy pobre, ya que nuestras ciudades se rigen a las empresas por los impuestos que pagan. No habría mucha pobreza extrema. No hubiera donde trabajemos. No, 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 mami, no me confundas. Eso, pues que no, que las empresas, si no existieran las empresas no hubiera impuestos y por Ya. ende existiera mucha pobreza. Exacto. Exacto, Leslie. Definitivamente las personas pagamos impuestos, pero es nada en comparación con lo que pagan las empresas. Las empresas ayudan a que el Estado mismo pueda obtener una recaudación apropiada para poder realizar las obras públicas, ¿no? Entonces, se generaría una mayor cantidad de pobreza. Muy bien, Leslie. ¿Alguien más? ¿Cómo obtendríamos los satisfactores? ¿Dónde y cómo trabajaríamos? ¿Cómo sería nuestra calidad de vida? ¿Quién quiere comentar? ¿Nadie más quiere participar? ¿Miriam? Liz, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Sí, Miriam, te escucho. ¿Cómo, sí, dónde y cómo trabajaríamos? A ver. Sí, dinos. ¿Qué piensas? Oh, Miriam, ¿qué pasó? Parece que por ahí la traicionó el Zoom, ¿cierto? Bien, ¿alguien más? Sí, la botó de la clase. Sí, qué pena. Ah, ya está, Miriam por ahí. Hola, Miriam. Dinos, ¿qué piensas? Sí, mi señal está que falla. A ver. Ya mismo. ¿Cómo trabajaríamos? Pues yo creo que
generaríamos un negocio propio, ¿no? Para poder generar dinero. Ujú, ujú. Y ese negocio propio es obviamente una empresa, ¿cierto? Porque eso nos permitiría generar dinero y en la medida en que vaya creciendo, nos podría dar la posibilidad de ayudar a contratar más personas y eso nos permitiría entregarles dinero a las demás personas para que vayan obteniendo los ingresos necesarios para que puedan vivir sus familias, ¿cierto? Muy bien, Miriam. ¿Alguien Miss, más? Miss, yo creo que también no hubiera ni siquiera la distribución de alimentos, ya que ese también es una empresa fuerte. Exacto, exacto. Eso que nosotros le llamamos la bodega de la vecina, ¿no? La bodeguita de la esquina, la tiendita de Don Pepe, esto es una empresa. El hecho de que sea una tienda pequeñita no significa que tenga que ser diferente a una empresa. Es también una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si no hubieran empresas? Pues no habría quien nos satisfaga las necesidades y no sabríamos cómo poder obtener lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Dónde y cómo trabajaríamos? Obviamente no encontraríamos un lugar que nos permita generar los ingresos necesarios para vivir. ¿Cómo sería nuestra ciudad? Nuestra ciudad sería pobre porque el gobierno no tendría suficiente capacidad para hacer las obras públicas porque no habría quien pague suficiente cantidad de impuestos. ¿Cómo sería nuestra calidad de vida? Obviamente, si no podemos satisfacer nuestras necesidades, nunca mejoraría nuestra calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que es súper, hiper importante la existencia de las empresas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la empresa es una institución vital para la sociedad. Significa que dentro de la sociedad, la empresa es una de las células más importantes. ¿De acuerdo? Una de las células más importantes. Por aquí acaban de ingresar Jade Zócola, la acabo de ver por ahí. Y también Priscila Heredia, que también le había puesto que no estaba como asistente, pero ya le estoy corrigiendo. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya tenemos solamente Jacqueline Tineo es la personita que está faltando. ¿De acuerdo? Entonces ojalá que se incorpore a la brevedad posible. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que la empresa es una institución vital para la sociedad. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué decimos, ya hemos respondido a esas preguntas anteriores, entonces, ¿qué podríamos decir que es la empresa para la sociedad? Es una fuente generadora de empleo, definitivamente, y como es generadora de empleo, obviamente, por consiguiente, es generadora de ingresos, ¿ya? Es una fuente generadora de valor agregado, sí, porque, por ejemplo, ¿qué es el pan? A ver, el pan es obviamente una masa, ¿sí? A la que se le ha agregado huevos, se le ha agregado levadura, se le ha agregado agua, se le ha agregado de repente algunos, un poco de leche, no sé qué más lleva el pan. Se le ha agregado todo eso y encima se le ha agregado la cocción, ¿no? El hecho de haberlo metido al horno y tal. Y sale y se entrega como pan, ¿no? Es decir, se le ha añadido valor, ¿ya? Hay otras cosas que son más tecnológicas. Por ejemplo, el cuero de una vaca o de un lagarto, ¿no? Por más que nosotros lo acomodáramos bonito, algo no nos serviría exactamente para poder caminar. Pero se le ha agregado suelas, se le ha agregado costuras, se le ha agregado moldes, ¿no? Se le ha agregado cosas apropiadas y finalmente se ha convertido en un zapato o en un par de zapatos, ¿no? O una cartera un pedazo de tela se ha convertido en un polo o en un pantalón jean, etcétera, ¿no? Entonces, igual con los servicios, ¿no? En una agencia de viaje, ¿de qué serviría que haya solamente un avión, ¿no? O varios aviones, no serviría de nada. Hay que agregarle, ¿no? El servicio que realizan los pilotos, las aeromosas,
¿no? El adecuado plan de destinos, o sea, miles de cosas que podríamos ver como algo tan simple y tan sencillo puede, al ir agregándosele valor, conformarse en algo que es ya un producto terminado o un servicio terminado, ¿no? A ver, ustedes vayan y siéntense a un restaurante y cómanse un pescado así tal cual. Jamás, ¿cierto? Pero si ustedes se sientan y le dicen a la señorita de la mesa, por favor, ¿me puedes traer un ceviche? Entonces, eso es diferente. La señorita va, ordena el ceviche y el chef prepara de ese pescado un delicioso ceviche, ¿no? A través de un valor agregado, etcétera, ¿no? Entonces, la empresa genera empleo, genera valor agregado, genera tecnología, ¿no? Definitivamente el hecho de tener un celular en nuestras manos obviamente significa que a un par de alambres se le ha agregado una serie de valor para que esos alambres puedan permitirnos realizar una llamada, ver un vídeo, tomar una fotografía, etcétera. Todas las miles de cosas que puede hacer un celular. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa genera empleo, genera valor agregado, genera tecnología, genera capacitación y formación definitivamente. No solamente las empresas educativas, obviamente las principales son las empresas educativas, ¿cierto? Por ejemplo, una escuela primaria, secundaria, desde una escuelita inicial, ¿no? Genera capacitación y formación, un instituto más, una universidad más, etcétera. Pero no solamente ellas, cuando tú vas a trabajar a cualquier empresa, esta empresa de alguna manera te va a enseñar, entre comillas, la función que tienes que realizar. Obviamente, si tú eres secretaria, si tú, perdón, vas a trabajar de secretaria a una empresa, tienes que saber secretariado para que puedas desempeñar tu función. Pero no necesariamente tienes que saber cómo se trabaja como secretaria en la empresa donde vas a trabajar. Será la empresa quien te vaya enseñando, sí, paulatinamente, cómo debes realizar esa función de secretariado en dicha empresa. ¿De acuerdo? Entonces, así como esa empresa le enseña a una secretaria, también le enseña al gerente, también le enseña al cajero, también a todas las empresas donde uno va a trabajar, le terminan enseñando diversas cosas, lo terminan formando, lo terminan capacitando y nunca una persona si sale de la misma forma de una empresa que cuando ingresó. Nunca. Siempre ha recibido algo más. Es verdad que muchas personas cuando ya termina el contrato y no les vuelven a renovar, ¿no? Si es que les falta un poco de ética, a veces salen renegando, salen incómodos, molestos, más lo que he perdido el tiempo y no sé qué, no supieron valorar. No has perdido el tiempo. Toda persona cuando sale de una empresa, por las razones que hayan sido, ¿no? Porque quiso, porque terminó el contrato, porque le despidieron, porque lo que sea, siempre termina con un valor añadido sobre su formación que cuando entró. ¿De acuerdo? Siempre. Y finalmente, la empresa sí brinda mejores condiciones de vida para la población, porque una persona que trabaja en una empresa siempre termina teniendo mayores ingresos, ayudando a los demás al exterior, o sea, entrega y recibe. Y por lo tanto, ese entregar y recibir significa mejores condiciones de vida, definitivamente. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de una empresa. Ahora, lo que yo les decía hace un rato, la función más importante de las empresas es crear riqueza. Eso es lo primero, eso es lo fundamental, eso es lo que las personas tienen que tener siempre en cuenta, ¿no? Que si no se va a generar riqueza dentro de la empresa, entonces definitivamente no existe ese funcionamiento adecuado y sería mejor retirarse del mercado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos
las empresas están lucrando, estamos hablando de un término verdadero, ¿no? El lucrar es el recibir dinero a cambio de la entrega de algo, ¿ya? Por lo tanto, el término lucrar no es malo en sí, ¿no? Y cuando decimos las organizaciones, las ONG son organizaciones sin fines de lucro, no significa que sean mejores que las demás empresas, simplemente que ellas están ahí por bienes sociales, productivos, etcétera, y no con la finalidad de generar riqueza, pero no son ni más ni menos que las empresas, ¿no? Las empresas simplemente son de otro tipo. Las empresas son organizaciones cuya finalidad es generar riqueza y solamente eso. Cuando la empresa ya no es capaz de generar riqueza, está además en el mercado y se debe retirar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea y hay que tenerlo completamente claro. ¿Ya? ¿Cómo genera esa riqueza? A través de la creación de bienes y servicios, ¿sí? Que al ser de calidad estén disponibles para satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro. ¿Ya? Ahora, como ya hemos visto lo que es la empresa, que tiene diferentes áreas, ¿no? Y que esas áreas funcionan como un engranaje mediante las cuales... Ustedes han visto la composición de una bicicleta, se han dado cuenta que tiene en la cadena, uno así como esto que está acá, así como estas rueditas que están acá, tiene una ruedita con picos que se conecta a la parte pequeña de la cadena y hay otra rueda más grande que se conecta a la parte más grande de la cadena y cuando se mueve, y esas se conectan con el pedal, y cuando se mueve el pedal, se mueve la ruedita chiquita y se mueve la rueda grande. ¿Por qué? Porque están engranadas, es decir, hay un engranaje. Es decir, hay un movimiento que se genera con el movimiento de otros objetos. Entonces, la empresa, la organización, constituye un engranaje. Es decir, se mueve un área y se mueven todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces, pongámonos a pensar aquí, en estas áreas que están aquí. Pongámonos a pensar. ¿Existirá alguna de esas áreas sola? ¿Podría dar funcionamiento una de esas áreas solamente o unas cuantas de esas áreas solamente a la empresa? ¿Qué opinan ustedes? Miren las áreas que están ahí y respondamos. ¿Cómo dijo Miss? Disculpe. Les preguntaba si esas áreas podrían, si quitamos varias de esas áreas de ahí, las otras áreas por sí solas podrían dar funcionamiento a la empresa. No, yo creo que no, porque es un manejo en conjunto, Es un donde manejo en conjunto. ¿Qué más? todas las áreas van a tener un solo fin, que es sacar adelante la empresa para generar más ingresos. Exacto, exacto. Si nosotros quitamos las compras, por ejemplo, la empresa por sí sola no puede crear su materia prima. Hay que adquirir la materia prima en algún lugar. Si quitamos las ventas, ¿para qué tendríamos la empresa si no vamos a vender nuestros productos? Si quitamos el área de finanzas, ¿quién administraría el dinero de la empresa? ¿No? Si quitamos el área de producción, o sea, es como si le estuviéramos quitando los intestinos a una persona. Una persona podría funcionar de pronto sin un dedo, podría funcionar
sin un brazo, sin una pierna, pero si le quitan los intestinos, o sea, no nos hacemos a la idea de cómo funciona una empresa. Entonces, de esta misma forma, una persona, ¿no? Entonces, de esta misma forma, nos sucede con el tema de la empresa, ¿ya? Un minuto, por favor. Ya chicos, entonces la idea es que ninguna empresa puede sobrevivir si es que le faltan las principales áreas que tenemos aquí. Ahora, estas áreas definitivamente están completamente organizadas entre sí, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a ver lo que es un organigrama para ir viendo cómo unas áreas dependen de otras. No es que las áreas estén así como están en este momento, todas alrededor de un corazón, no. Ustedes habrán visto un organigrama. ¿Han visto lo que es un organigrama? ¿Tienen una idea de lo que es un organigrama? ¿Sí? Más o menos, Miss. Sí, Miss. Ya, un organigrama es la forma como se organiza la empresa. Quiénes están a la cabeza, quiénes están al medio, quiénes están en la parte final. Ninguna área es más importante que la otra, ya, pero sí hay jerarquías, hay orden de jerarquía. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, ¿por qué decimos que la empresa es una organización? Porque no todas las áreas están como lo vemos aquí. No todas las áreas están así alrededor, sino que se han organizado adecuadamente de tal manera que cada quien tiene sus funciones y también sus dependencias. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que le llamamos organización, porque cada quien tiene sus propias funciones dentro de la empresa. ¿Ya? Ahora, la organización coordina los recursos de la empresa. ¿Ya? Tampoco es que esas dependencias sean así como así, ¿no? Y que cada quien desempeñe sus funciones como mejor le parezca. No, sino que dentro de la organización, cada empresa tiene, cada área, perdón, tiene sus propias funciones y hay que cumplir esas funciones, sí, en mayor o menor medida dependiendo del área en la que nos encontremos. ¿De acuerdo? Y hay que coordinar adecuadamente, ¿no? El área de ventas no puede subsistir por sí sola. Necesita saber si los productos ya están terminados, ya están listos en el almacén, ya se pueden entregar, ya están correctamente empapelados, embolsados, etiquetados, etc. Por lo tanto, necesita coordinar adecuadamente con el área de producción. Producción necesita saber si están disponibles todos los recursos humanos que van a permitir que la gente trabaje. ¿Ya? Y la gente trabajará si es que hay dinero para que se les pague. De lo contrario, se irá. Y para que la gente pueda tener dinero, necesita que hayan ventas, y para que hayan ventas se necesita de una adecuada publicidad, etcétera. ¿No? Entonces, todas las áreas necesitan unas de otras para poder salir adelante dentro de la empresa.
¿ya? Y necesitan coordinar adecuadamente los movimientos para poder salir adelante. De lo contrario, cada quien tiraría para su lado y el carro no podría caminar para el mismo sitio, ¿cierto? No echaría a andar, así de simple, ¿ya? Entonces, cuando vamos a poner en marcha un negocio, es importante que tengamos en cuenta algunos objetivos que nos deben permitir sacar adelante esta empresa, ¿de acuerdo? Que nos van a dar la razón de ser, ¿ya? Entonces, o sea, mi principal función es generar rentabilidades, obtener riqueza. Sí, obviamente, ese es mi principal objetivo. Pero esa riqueza debe ser de calidad, ¿sí? Debe producirse esa riqueza al brindar productos o servicios de calidad. Si nosotros no brindamos la mejor calidad al público, obviamente en algún momento ese público se nos va a ir. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay público, si no hay clientes, no hay empresa. Entonces, tenemos que entregar producción de calidad. Tenemos que conseguir productividad, sí, porque nuestros empleados, nuestros trabajadores, tienen que ser lo más eficientes posibles, los más productivos posibles, tienen que lograr sacar adelante lo que se les pide, o de lo contrario, nuestra empresa no va a marchar. ¿De acuerdo? Hasta esa bicicleta tan sencilla necesita un mantenimiento, ¿no? Si la cadena no tiene grasa, ¿no? Si los pedales están oxidados, si los frenos están rotos, o sea, si las llantas están bajas, no va a poder seguir adelante. Entonces necesita mantenimiento. Igual nuestros trabajadores necesitan exigencia, necesitan control, necesitan reconocimiento, necesitan satisfacción, buenas remuneraciones, etcétera, ¿no? De ida y de venida, ¿ya? Y por lo tanto eso devenirá en productividad para la empresa, ¿ya? Actualmente hablamos mucho de responsabilidad social. Entonces, la empresa necesita tener también la suficiente responsabilidad social. Es decir, actualmente cuidamos el medio ambiente, aplicamos tecnologías amigables. Ya, si es que no tenemos esa responsabilidad social, nuestra empresa no va a caminar porque siempre se verá reclamada por la sociedad y a la larga eso no le va a permitir seguir adelante. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Necesita también tener un buen clima de trabajo. Si dentro de la empresa no hay un clima laboral apropiado, entonces los trabajadores simplemente no van a salir adelante. Y si un trabajador no está contento, si un trabajador está reclamando constantemente, entonces en algún momento se va. Si esa persona se va y es productiva, el problema va a ser para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es generar un buen clima de trabajo, tanto para la empresa, para que la empresa se sienta satisfecha con buenos trabajadores, como para que los trabajadores se sientan contentos de estar trabajando en dicha empresa. ¿De acuerdo? Luego, otro de los objetivos es crecer en el mercado. Una empresa no puede estar estancada. La empresa tiene que estar creciendo constantemente, porque actualmente nos encontramos dentro de un clima completamente competitivo. Entonces, si la empresa no está buscando cada día mejorar, cada día obtener mejores productos, ya se puede ir dando por vencida. ¿Ya? En el funcionamiento de una empresa, el que no avanza, no se estanca. El que no avanza, retrocede. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y finalmente, establecer una buena cultura organizacional. Un clima organizacional frente a una cultura organizacional son dos cosas diferentes. El clima organizacional es la forma como se sienten los trabajadores dentro de la empresa. La cultura organizacional es cómo la empresa pacta las normas de convivencia dentro de sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, a ti te pueden preguntar cómo es el clima organizacional en la empresa donde trabajas y puedes decir, es bonito, los trabajadores nos llevamos bien entre todos, nos estimamos y tal. ¿Y la cultura organizacional qué tal es? No muy buena, porque la empresa
no nos reconoce por nuestro cumpleaños, nunca nos felicita por ello. No, para las vacaciones nos contabiliza rapidísimo y solamente nos da 15 días. No nos paga puntual, se demoran a veces 4 o 5 días después de fin de mes. No, no es una buena cultura organizacional. Se dan cuenta, puede haber un buen clima laboral, pero no puede haber una buena cultura organizacional. A la larga, el trabajador dice, bueno, me llevaba bien con los trabajadores, pero la empresa no me satisfacía y mejor me voy, ¿no? Puede ser por el otro lado, ¿no? La empresa te brinda reconocimiento, te celebra el cumpleaños, te brinda tus vacaciones adecuadamente, te paga bien, te paga puntual, etcétera, pero tú no estás contenta y te preguntan por qué, y dices, no, porque los trabajadores son envidiosos, son chismosos, siempre están avisándoles a los jefes cualquier cosa, siempre se están acusando entre sí, no hay adecuada coordinación entre ellos, o sea, no hay buen clima laboral. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que haya un buen clima laboral y una buena cultura organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, esos son objetivos que se tienen que tener muy en cuenta. ¿Ya? Finalmente, la globalización que hay actualmente es muy importante para el desenvolvimiento de la empresa. ¿Ya? Actualmente ya no nos suena a chino que nos hablen de China, ¿no? Porque conocemos de todo mediante la informática, mediante las noticias, mediante, o sea, todas las redes que hay actualmente nos permiten estar completamente informados y eso es globalización. No solamente nos estamos informados, también interactuamos, compartimos nuestra cultura, hablamos de comercio internacional, etcétera. Todo eso es globalización. El compartir todos entre todos, que todos los países se conozcan entre sí. ¿Ya? Eso es globalización. ¿Ya? Sin perder la regionalización, es decir, sin dejar, perdón, de luchar por tu propia región y por todos los recursos que tienes. ¿De acuerdo? Pero todo esto constituye el hecho de que puede existir una empresa en el mundo, ¿ya? Y de que pueda en el mundo, en el país, en la zona donde uno está, ¿ya? Y todo eso pasa por el hecho de que las personas tengan ganas de sacar adelante, desde un pequeño negocio hasta las grandes empresas que vemos, las grandes transnacionales que vemos en el mundo. ¿De acuerdo? Eso es una empresa, chicas. ¿Ya? Esa es la idea de lo que constituye una empresa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué me van a decir que sí tienen? Ya me imagino que están por irse, ya debe estar terminando la... ¿Ya? Bueno, chicos, chicas, entonces esta es la idea, ¿no? La existencia de una empresa se debe a algo, y eso es lo que acabamos de ver, a la generación de riqueza a partir de todo lo que tenemos en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, para la siguiente semana, Dios mediante, los dúos que hemos conformado, por favor, vayan trayendo la idea de qué les gustaría formar como empresa, qué les gustaría crear, qué idea de negocio creen ustedes que se podría gestar. Se acepta de todo, desde bienes, ¿no? Pueden crear una zapatería, pueden crear una cevichería, pueden crear una funeraria, pueden crear lo que se les ocurra, o pueden crear servicios, una agencia de viajes, un catering, ¿no? Una clínica, una guardería, lo que quieran, ¿ya? Me dicen en la próxima semana, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, chicas, entonces con esto estaríamos finalizando nuestras clases. Disculpe, ¿puede ser una IRL?
Claro, lo que pasa es que una IRL ya es Más formal. la conformación de una empresa individual, pero no por ello deja de ser empresa. Por lo tanto, está bien. ¿Ya? Sí, claro que sí. Luego, cuando veamos la parte formal, ya le vamos a ir dando la connotación. Lo importante ahorita es traer la idea de negocio, ¿ya? ¿Qué es lo que les gustaría crear? ¿Ya? Y luego ya vamos a ir viendo la connotación que tendría, si es que lo hacemos como sociedad o lo hacemos como una empresa individual, como gusto. ¿Ya? Listo. Entonces quedamos así, nos encontramos Dios mediante la siguiente semana. ¿Ya? Ya, Miss. Listo, cuídense, chicas, nos vemos, adiós. Hasta luego, chicas, ¿ya? Ya, Miss, cuídese también. Muy bien. Chao, Miss, cuídese.